Saludo a Paola Espátola, es presidente del Centro de Estudios para la Convergencia Ciudadana. Hola Paola, Eduardo Serenellini, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien y siempre atento a estos temas, ¿no? Que tienen que ver fundamentalmente con la justicia. Inseguridad y justicia van de la mano, Paola. Mira, por más esfuerzo que puedan hacer desde el Poder Ejecutivo y desde el Legislativo en materia de seguridad, que siempre lo hablamos nosotros, desde el punto de vista legislativo ya en la Argentina no hay más leyes para hacer, porque hay cantidad de leyes. La realidad es que los jueces los liberan. Esta es la realidad. Digo, en este caso lo que estamos observando es, una vez más, una persona que tendría que estar privada de su libertad, libre. Y lo liberan porque tienen esa corriente. Hoy hablaba con el doctor Marcelo Romero y me decía, Eduardo, para que esto cambie hay que empezar por la universidad. La semilla del derecho, abogados, mañana serán jueces, fiscales, etcétera. Ahí es donde hay que cambiar la historia, empezar por ahí. Sí, y aparte tiene que ver con no olvidarnos de estos temas. O sea, no es tu caso, ¿no? Porque para vos este es un tema que con los años que hace que nos conocemos, sé que es un tema primordial. Pero no olvidarnos de estos temas, porque ¿qué es lo que pasa? Sucede un hecho dramático como el que estamos viviendo, entonces 2, 3 días y después se bajan los brazos. Y cuando se bajan los brazos, esto sigue caminando en sentido contrario del interés colectivo. Ahora, cuando se presiona desde los medios, se presiona desde la sociedad civil, las cosas empiezan a cambiar. Entonces me parece que en este caso lo que observamos claramente es dos delincuentes que tendrían que haber estado, uno bajo un sistema juvenil y el otro bajo un sistema de adultos privados de su libertad, claramente. Es más, con los antecedentes del adulto yo te diría que tenía para cumplir largas. Pero parece que este juez desestima incluso el trabajo de peritos, ¿no? Cuando le llegan los informes no los debe ni leer. Porque... El informe del servicio directamente no los leen. Porque consideran que el servicio es un enemigo más de la sociedad. A ver, es todo un engranaje. O sea, se sienten superiores entonces. Que la cárcel no sirve para nada, que la cárcel no sirve como instrumento de resocialización. O sea, en realidad no creen en el sistema penal. Entonces digo, si vos no crees en el sistema penal, no vivas del sistema penal. Dedícate a la investigación y viví como un investigador libre pensador. Claro, pero yo sabes que me pregunto, yo no soy conocedor del derecho, etcétera. Dentro del mismo ambiente, dentro del Poder Judicial, ¿no está quien cuestione como lo estás haciendo vos, como me lo contaba hoy en Romero, etcétera, que cuestione a estos tipos? Esta forma que sabemos que, nada más lejos del sentido común que como actúa esta gente. Te diría que de un tiempo a esta parte, durante muchísimos años, al contrario, se convalidó. Bueno, en los últimos años del gobierno que se fue, en los últimos 10, 12 años, le dieron todo a favor, ¿eh? Y antes también. ¿Y antes también? Mirá. Sí, esta doctrina empieza en los años 80 a caminar en la Argentina. Pero la realidad es que no hubo muchas voces que se levantaran en contra de esto. Y quienes pensábamos de una manera diferente, siempre en el marco de los derechos humanos, porque a nadie se le va a ocurrir vulnerar los derechos humanos, porque la respuesta es que te dice, no, yo tengo que defender los derechos humanos, incluso de los presos. Y yo le contesto, claramente, ¿cómo va a valer? Pero quien vulnera los derechos humanos del otro son estos delincuentes que ellos defienden. A ver, explícamelo a mí eso. La nenita, la chiquita de 12 años que fue asesinada y toda esa familia, ¿pensaron en derechos humanos en ese momento? No. Pero olvídate, totalmente. Pero a vos, digo, Eduardo, ni a vos ni a mí se nos va a ocurrir convalidar violaciones de los derechos humanos en situaciones carcelarias, jamás. Obvio. Ahora, esto no significa que consideremos que la cárcel no sirve, son dos cosas distintas. Digo, la cárcel es el lugar donde tienen que estar los delincuentes. Acompañarlos, ayudarlos para reinsertarlos en la sociedad como gente de bien. Ahora, si lo meten y salen a los 2 meses, obvio que no va a servir. Pero también hay otro tema que también tenemos que desmitificar. Porque se ha escuchado en estos días mucha gente que dice, no, porque en la Argentina un preso, el 50% de los presos que recuperan su libertad reinciden o reiteran sus conductas delictivas. Y yo te voy a contar algo.
Inglaterra, que es uno de los mejores sistemas en materia carcelaria, el 57% de los condenados que recuperan su libertad reiteran sus conductas. Entonces no es que tenemos, porque estas personas, este tipo de jueces, basan las resoluciones de libertad anticipada en el sistema carcelario. Entonces dicen, esta persona no puede estar privada de la libertad en estas condiciones porque esto no ayuda a su resocialización. Entonces este es el esquema que utilizan para libertades anticipadas. Entonces digamos, o sea, desmitifiquemos. En la mayor cantidad de países, entre el 30 y el 60% reiteran sus conductas. No es un tema único y particular de la Argentina o del sistema carcelario argentino. Ahora, ¿que requerimos más cárceles? Sí, se requiere mayor infraestructura, inversión en esa infraestructura para terminar, en particular, con algunas provincias y la provincia de Buenos Aires, en lo que es la sobrepoblación carcelaria. Pero esto no significa que convalidemos que por esto estas personas tienen que estar libres. Ahora, yo ayer noté que hay una decisión política en la provincia de Buenos Aires de decir, bueno, basta, que esclarecer este hecho ya, buscan a quien fue, lo buscan como sea y me lo traen acá y quiero saber qué pasó. Eso es lo que yo te quería decir también. A ver, cuando hay una muerte de una criatura en el medio, suena difícil plantear que otros actuaron bien. Digo, frente a un juez que actuó mal y es responsable inmediato de lo que aconteció, vos tenés a la policía de la provincia de Buenos Aires que en el término de 24 horas detuvo a los 2 culpables. Entonces digo, la misma policía que muchas veces criticamos, que muchas veces es la que actúa mal, la corrupta, bueno, se está observando un cambio. Por eso, y está bien porque vos sos gobernador de la provincia, defendés a tu gente. Sos intendente, estás para eso. No, pero el tema es el Poder Judicial. Bueno, en vez de lavarte las manos, decir, hacer ruido para que el Poder Judicial se mueva, digo, ¿no? Ayúdame. Por eso, a mí me parece que la foto es, lamentablemente, lo que un juez hizo, ¿no? Que fue liberar al asesino, y por el otro lado un Estado que estuvo presente y detuvo rápidamente a los culpables. Ahora, la pregunta es, ¿quién va a ser el próximo juez que se va a ocupar de estos 2? Sí, ¿y quiénes van a ser los pares que se van a ocupar del juez que liberó a estos 2? Absolutamente. Bueno, espero que un jury, no sé, algo. Exactamente. Tienen que empezar a funcionar los jury, tienen que empezar a funcionar el Consejo de la Magistratura, porque si no sabes lo que pasa, Eduardo, parece como que son inmunes a todo, o sea, pueden hacer lo que quieren y total, sobre ellos nunca cae nada. No, sí, se creen superiores y no lo son. Exactamente. Gracias, Paola, que tengas linda tarde. Gracias a vos, gracias, un cariño. Hasta igualmente. Luego. Paola Espátola.